No sé si esperamos a un minuto más o ya continuamos. Continúa, hermano. Bien. Bueno, redondeando. Decía que ser ejemplo de lo inconverso es sencillo, porque nosotros tenemos una ventaja. Estamos conociendo la palabra de Dios, tratamos de practicar la palabra de Dios, buscamos conocer cada día un poco más del Señor. Entonces, eh, haciendo todas estas cosas, nosotros somos ejemplo en el mundo, pero cuando marca la palabra que dice, que Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, está poniéndole la vara más alta y le está diciendo, mirá, vos tenés que estar siendo ejemplo de tus hermanos. Tus hermanos te tienen que ver a vos como un ejemplo. Y cambia todo. ¿Por qué? Porque empieza a decir, en palabra, lo que decís tiene que ser de ejemplo. Cómo hablas tiene que ser de ejemplo. No podés hablar cualquier cosa. Y ahí la cosa cambia. La situación cambia. Nosotros nos juntábamos con los jóvenes y nos contaban unos chistes bárbaros. Y ya la cosa estaba difícil porque nosotros estábamos ahí de a poquito en el borde de lo que era correcto o incorrecto delante del Señor. Así que teníamos que cuidar esa conducta. Pero también en conducta, bueno, la conducta que teníamos, ¿cómo nos estábamos comportando? ¿Cómo te estás comportando delante del Señor? Sí, tu conducta realmente es de ejemplo y eso es lo que tenemos que procurar, que en nuestra vida haya una conducta de ejemplo. Para los hermanos, para nuestros hermanos. En amor, bueno, lo que es de Dios. Es decir, ¿se evidencia a Dios en tu vida? ¿Hay eso que Dios te da evidente en tu vida? Bueno, eso tenía que ser ejemplo. Yo tengo que mostrar a Dios en mi vida. El amor de Dios tiene que brotar de mi vida. Entonces, tenía que ser ejemplo también en amor. Y habla de fe también. Perdón, en amor, en espíritu. Bueno, tengo que ser guiado por el espíritu. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto de que el espíritu está gobernando tu vida? Bueno, eso es lo que tenía que marcar mi vida, que haya fruto del Espíritu. A veces uno se enmarca en el mover del Espíritu o decir, ah, bueno, pero yo siento el Espíritu moverse dentro mío, como muchas iglesias lo dicen así, siento el Espíritu dentro mío y se ponen eufóricos. Mirá, la evidencia que el Espíritu trabaja en tu vida es que tenés fruto. Si no tenés fruto, mirá, la verdad, perdón, pero el espíritu puede estar eufórico, pues tal vez no es el espíritu correcto. Míralo. Nosotros tenemos que marcar o tenemos que, nos va a mostrar que tenemos el espíritu trabajando en nuestra vida cuando vemos fruto. Fe, es decir, esa fidelidad, porque la palabra fe, pistis, es la palabra también fidelidad. ¿Cómo me comporto en mi vida? ¿Soy fiel al Señor? ¿Cumplo mis promesas, Señor? ¿Soy de ejemplo cumpliendo lo que el Señor me pide? Bueno, ahí es donde está la otra tarea que tenemos que hacer como hijo de Dios. Y pureza. ¿Realmente vivo en santidad? ¿Actúo con santidad delante del Señor? Si el Señor hoy viniera a buscarme, ¿estoy preparado para estar delante de Él? Bueno, son cosas que tendrían que preguntarse todos, no solamente los jóvenes, pero especialmente en este tiempo, los jóvenes creo que es un desafío importante de ser ejemplo de los creyentes. Y quiero dejarles un último versículo, que es mi versículo prácticamente mi versículo lema, que está en 2 Corintios. Es uno de los que más comparto y me gusta, que es 2 Corintios 5:15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, esa es nuestra tarea. Esa es la vida del cristiano. Es el objetivo del cristiano, el propósito del cristiano, es vivir para Cristo. Que esto te entusiasme, que esto marque un antes y un después en tu vida para poder llevar gloria a Dios. No hay desperdicio.
En vivir para el Señor no hay desperdicio, en ningún momento. Bueno, muchas gracias, Daniel. Así bueno. Bueno, Eliseo, seguí nomás, yo te dejo. Hermanos, muy lindo los consejos, por ahí lo que compartió el hermano, ¿no? Ahora vamos a cantar así un pequeño, o sea, cortito en la primera estrofa, himno 415, ¿sí? Himno 415. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor que me amó, más de la cruz en que murió, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su luz y amor gustar. Bueno, hermanos, vamos a pasar al mensaje, pero antes voy a pedir a hermano Pelagio para que pueda continuar así con una oración, así, bueno, escuchar sus palabras, ¿no? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Bueno. Amado Señor, te damos las gracias por darnos este tiempo, en el cual tú has puesto en nosotros esta voluntad de conectarnos con los hermanos para este momento y esperar, Señor, recibir tu palabra, que son de beneficio y de crecimiento para nuestra vida, para fortalecernos los tiempos que nos queda de vivir aquí en la tierra. Bendice a tu siervo que ya lo estamos conociendo, que tú lo utilices y que el alimento sea oportuno para todos nosotros. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor. Quieras bendecirnos y acompañarnos en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Hermano Daniel Olivera, todo suyo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tenía que mandar un saludo ahí a un miembro de su iglesia, Gustavo Martínez, que se conectó y se desconectó. Vamos, después ustedes saben si le tienen que dar un chirlo, no sé, algo. Sé que estaba ahí en Facebook y me mandaba mensajes. Bueno, qué lindo poder estar juntos, aunque sea por este medio. No, no queda otra a veces, todavía estamos con el tema del Zoom, pero sirve y nos ha servido mucho. Y yo pensaba en la tarea, en la tarea de la iglesia en este tiempo. La iglesia ha pasado por situaciones complicadas. Todas las iglesias han pasado por momentos difíciles. Eh, las iglesias han sido sacudidas. Y nosotros tenemos que entender que esto también fue lo que Dios permitió y lo que Dios quería para cada uno de nosotros. A pesar de las situaciones, Dios está en el control y Él va ordenando cada una de las cosas. A pesar que nos cueste y digamos, pero ¿por qué el Señor permitió estas cosas? Bueno, es necesario que nosotros pasemos por pruebas, pasemos por situaciones difíciles. La iglesia no está exenta de todo esto y eso lo tenemos que entender. Pero esas cosas no tienen que destruirnos, todo lo contrario, tienen que animarnos, tienen que desafiarnos, tienen que ayudarnos a seguir adelante, a seguir luchando y a estar más comprometidos con el Señor. El problema es que a nosotros nos pasa todo lo contrario.
desmayamos. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, enseguida tiramos la toalla. Pero no es en nosotros solos, sino también le ha pasado al pueblo de Israel. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Éxodo 17. Vamos a leer un pasaje, creo yo, bastante conocido. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor sobre este pasaje. Éxodo 17, versículo 8. Vamos a estar leyendo ahí algunos versículos, que es el momento donde Amalek está peleando contra Israel. Y vamos a estar analizando esta situación. Vamos, entonces, Éxodo 17, versículo 8, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, hay una guerra, pero en esa guerra tenemos diferentes batallas. La guerra era contra Amalek. Nosotros acá vemos esta situación. ¿Qué tenía que hacer Josué? Josué tenía que ir a enfrentar esta guerra. Tenía que ir con las espadas, con los hombres, a enfrentarse contra Amalek. ¿Y Moisés qué iba a hacer? ¿Iba a mirar desde arriba? No, la realidad es que a Moisés le tocaba otra parte. Pero tenían que los dos trabajar en conjunto. Había algo. Y la iglesia tiene una batalla por delante. La iglesia tiene una guerra por delante, pero en esa guerra hay distintas batallas. Y nosotros tenemos que entender que cada uno está para cada batalla. Algunas son salí y enfrentate, y otra vez quedate y orá y tener ese momento de comunión con el Señor para cuidar a los que salen y a los que se están enfrentando. Entonces tenemos esas dos situaciones. Podemos encontrarnos con los que tienen que salir y los que tienen que enfrentar y los que tienen que trabajar afuera o los que se tienen que mover en el ámbito para ese físico, pero por otro lado tenemos el que está en el ámbito espiritual intercediendo y trabajando también. Y es importante las dos partes. Ahora, ¿cómo llegamos a esta batalla? ¿Cómo es? Porque si ustedes empiezan a leer, anteriormente no se habla nada de Amalek y de repente aparece Amalek en el juego. Y parece que de repente aparece una batalla. En eso que estaban yendo los israelitas caminando por el desierto. Aparece de repente. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, nosotros lo vamos a encontrar a eso en Deuteronomio 25. Ustedes buscan Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17. 17 y 18. Dice: acuérdate
de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cómo era la situación? Bueno, la encontramos de esta manera. ¿Qué había sucedido? Bueno, Amalek se estaba aprovechando de la situación del pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Atacó, pero atacó estratégicamente. Lo había atacado para desbaratar la retaguardia. ¿Qué es lo que estaban en la retaguardia? Bueno, los de atrás. Los de atrás estaban los débiles y en un momento estaban cansados y estaban trabajados. Fíjense, esta es la estrategia del diablo en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, a ver, el diablo no ha cambiado su estrategia. El diablo sigue actuando de la misma manera. ¿Cuándo te ataca? Bueno, te ataca cuando estás débil, cuando estás cansado y cuando estás trabajado. Y esa es la estrategia que sigue teniendo hasta el día de hoy. La misma estrategia que le enseñó a Amalek para que ataque al pueblo de Israel. Esta misma estrategia es la que el diablo está usando con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que el mundo y el diablo quieren destruirnos. Fíjense lo que dice Juan 10:10. Nos habla claramente de esta situación. Juan 10:10 dice, y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bien, el diablo quiere destruirte. Viene con ese propósito. ¿Y cómo va a ser? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, vamos primero a los débiles. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que hemos podido resistir? La realidad es que muchas veces caemos. Y esta pandemia tuvo algo claro, es demostrar cuán débiles estábamos. Cuán débil estaba la iglesia. Todas las situaciones que han pasado y nos han demostrado que la iglesia no estaba siendo fuerte en el Señor. ¿Pero es culpa del Señor esto? No. La culpa es de nosotros. Somos nosotros responsables por cómo nosotros actuamos en nuestra vida. Si nosotros no estamos aferrados al Señor, obviamente la situación va a terminar así. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener excusa de estar débiles. Porque tenemos un versículo que nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es cuando no estoy en Cristo. Si mi actuar no es estando en Cristo, bueno, evidentemente voy a estar débil. Si mi vida no está ligada a Cristo, evidentemente voy a estar débil. Si mi actuar, mi razón de ser no es en la voluntad de Cristo, seguramente voy a estar débil. Yo tengo que caminar porque Cristo me va llevando. Porque Cristo tiene que moverse en mí y dirigir mi vida de tal manera que realmente sea Cristo el que toma todo el control. Ahora, ahí es el momento donde puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es fuera de Cristo. No es fuera de Cristo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esta situación, que fuera de Cristo nada podemos hacer. Nos dice ahí Juan 15, que separado de mí, creo que es el versículo 5, y dice el Señor, separado de mí, nada podés hacer. No hay nada que podamos hacer separado de Cristo. Por eso nosotros tenemos poder, sí, en Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo, nosotros ya no tenemos, somos débiles.
Y fíjense que el diablo lo sabe. Y cuando nosotros nos alejamos un poquito, nos enfriamos, estamos tal vez distantes, no estamos en nuestra vida actuando y buscando lo que Cristo quiere, nosotros vamos a debilitarnos. Esa debilidad es el lugar justo donde va a atacar el diablo, sabiendo que estamos débiles. Pero sigue diciendo, cuando estaban cansados. Bueno, ¿cuántos de nosotros podemos decir hoy, en este momento, que no está cansado? Bueno, creo que no podríamos decir que no estamos cansados. Seguramente todos fueron a sus trabajos, a sus tareas, a sus quehaceres, y llegan a esta hora de la noche y tranquilamente puede decir, mira, la verdad, estoy cansado. Pero estas personas estaban realmente cansadas, habían caminado por el desierto, se estaban moviendo por ese lugar y estaban cansadas. Y como iglesia muchas veces nos encontramos cansados, cansados de todo lo que hay que hacer, cansados de todo lo que, de todas las actividades que tenemos, de todo lo que hay alrededor nuestro y no se soluciona. Y nos pasa como iglesia que estamos cansados. Decimos, ¿y esto para qué? ¿Realmente quiere esto el Señor? Y nosotros nos sentimos agotados de todo lo que parece exigencia continua. Pero otra vez estábamos débiles. ¿Por qué? No estábamos con esa relación con Cristo. Pero también nos cansamos porque todo lo queremos hacer con nuestra fuerza. Y no es con nuestra fuerza, sino que es el Señor Jesús el que nos tiene que dar fuerza. Dice Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No estamos yendo al que tiene los recursos, no estamos yendo a aquel que tiene la fuerza, el que nos va a dar el descanso para nuestras vidas. Y por eso terminamos actuando con nuestra fuerza, desgastándonos. Lo queremos hacer a nuestra forma, a nuestros gustos. Sin embargo, no vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿qué debemos hacer? A veces creemos que este versículo solamente es para aquellos que todavía no tienen a Cristo. Este versículo es para nosotros, los hijos de Dios también. Tenemos que ir a Cristo en todo momento, en todo lugar. A veces nos olvidamos de eso. Lo entendimos la primera vez, cuando estábamos cargados de pecado, cuando nos íbamos al infierno, cuando teníamos que pagar nuestras culpas y esa mochila que no podíamos soltar. Y fuimos al Señor y nos sentimos descansados. Dejamos de tener esa carga. El Señor pagó el precio. Pero después nos olvidamos. Es el mismo Señor que pagó el precio por el pecado, por tu pecado y por el mío. Quien hoy te dice, ¿por qué estás cansado? Vení a mí. No estás viniendo a mí. Por eso estás así. Pero, fíjense lo que ha pasado. También estaban trabajados. Ellos habían trabajado, habían hecho una tarea importante. Y después de todo ese caminar y de andar, encontramos este problema. Vamos a buscar Efesios, capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estaban trabajados. Ellos habían trabajado, habían hecho un montón de distancia en el desierto. Su camino en el desierto era difícil. Sin embargo, ellos tenían que estar firmes. Y no estaban firmes. Ya estaban agotados. Ya habían soltado todo. El Señor sigue exigiendo firmeza después de un gran trabajo. ¿Cómo quedás? A veces después de una tarea que tenemos que hacer, de una campaña, de poder servir al Señor, tal vez en las reuniones, en los ministerios, terminamos como diciendo, bueno, por fin terminó todo esto.
Y es ahí a donde viene el diablo y ¡tac! Te toca, te lastima, te hiere, te hace caer. ¿Por qué es? Porque no estamos permaneciendo firmes. El Señor es el que está diciendo firme. Él es el general. Nosotros somos los soldados. Y es cuando Él quiera que nos va a decir descanse. No cuando nosotros querramos. Por eso a veces nos olvidamos que nosotros somos los soldados, que no podemos descansar cuando nosotros decimos, bueno, ya terminó la batalla, ya está. No, es el momento de permanecer firme porque el enemigo está preparando la estrategia. Es el Señor el que va a decirnos cuándo termina esta batalla y podemos descansar. Y es en el Señor que podemos descansar. Pero Josué, volviendo a lo que estábamos estudiando en Éxodo capítulo 17, Josué estaba en el campo de batalla. Él tenía que cumplir la misión. ¿Cuál era su misión? Bueno, tenía que pelear de forma física. Él tenía que actuar ahí en el campo de batalla. Había una guerra que pelear, él tenía que estar. Ahora, no era poco lo que tenía que hacer Moisés. Moisés tenía que subir al collado, tenía que agarrar la vara y levantarla y mantenerla ahí arriba para que la batalla se librara de forma correcta, que ganen los israelitas. Sin embargo, cuando Moisés estaba con la vara y empezaba a aflojar porque se cansaba, prevalecía Amalek. Estaban perdiendo los israelitas porque Moisés se cansaba. Es una tarea difícil la comunión. A veces no entendemos que lo espiritual también es algo pesado y difícil. Porque para estar en línea espiritual, para actuar de forma espiritual, uno tiene que reconocer lo que es, humillarse delante del Señor. También tener santidad, una vida ordenada. A veces menospreciamos mucho a aquellos que están tomando la vara. Y no nos damos cuenta que son los que lo están sosteniendo en alto, para que cada uno de nosotros pueda ganar esa batalla. A veces tomamos en poco a aquellos que tienen que estar con la vara en alto, que tienen que tener esa relación espiritual para guiarnos, para cuidarnos, para que nuestra vida esté sostenida en esos momentos tan difíciles que es en el medio de la batalla. Ahora, Josué debía entender que no era gracias a él el triunfo. Su batalla era una parte de la guerra, no era todo. Pero también tenemos que entender que, tenía que entender Moisés, que también era parte y no el todo. No era gracias a Moisés. De hecho, no había diferencias de importancia entre una y otra. ¿Por qué? Porque Josué tenía que estar en ese momento luchando con la espada. Lo tenía que hacer. Era un mandato directo de Dios. Tenía que ir a pelear. Pero por otro lado, se le había pedido a Moisés que esté en el collado y que esté intercediendo en plena comunión. Así que había dos aspectos, dos batallas que se estaban librando, pero las dos eran tan importantes, porque una no se podía desperdiciar con la otra. No había importancia. Acá estaban las dos. De hecho, no era Josué el que ganaba, pero si no peleaba, por más que Moisés tuviera la vara alta, no había quien enfrentar a Amalek. Y sin Moisés sosteniendo la vara, Josué iba a perder. De hecho, se veía cuando Moisés bajaba esa vara. Ahora, qué importante que es que ellos dos entendieran su parte en esta batalla. Pero no solamente ellos dos, sino la importancia de los que estaban también sosteniendo a Moisés. Porque era muy importante que estuvieran sosteniendo a Moisés. No era Moisés solo el que podía sostener la vara. Necesitaba de aquellos compañeros.
de aquellos que estaban solícitos para ayudar. Fíjense lo que hace Aarón y Hur. Aarón y Hur tenían hijos y seguramente sus hijos estaban en la batalla. Sin embargo, tanto Aarón y Hur no fueron corriendo a la batalla. No fueron, uy, están perdiendo, vamos a ver si nosotros podemos hacer algo. No, no, no. Ellos entendieron muy bien cuál era la función y fueron ahí al lado de Moisés. Y sostuvieron los brazos. Ellos no podían sostener la vara. No era para ellos ese lugar. No estaban para sostener la vara, pero sí para sostener los brazos. A veces estamos muy preocupados por el lugar que nos toca. ¿Somos los líderes de este lado o somos los líderes que se suben ahí, que tienen la vara, o somos los guerreros que van y se enfrentan con todo y ganamos las batallas? Pero había un lugar de importancia que valía mucho, que eran los que estaban al lado de los líderes, cuidando que se pudiera sostener la vara en alto. A veces los menospreciamos. ¿Por qué? Y porque tal vez Aarón y Hur no se veían tan importantes, pero en medio de esa batalla se ganó gracias a la intervención de estas dos personas. Fíjense cómo el Señor va trabajando con cada uno. Va utilizando a cada uno. No se hubiera podido, Moisés no lo hubiera podido sostener. De hecho, Josué no hubiera podido ganar la batalla si no había una intervención directa de Dios. Y era con la vara en alto. Necesitamos en nuestras iglesias un Aarón y un Hur que trabajen codo a codo, ayudando, tal vez no sosteniendo la vara. No vas a tener ese lugar, pero podés ser tranquilamente un Aarón y un Hur. No menospreciemos los lugares que el Señor da. No menospreciemos cada una de las funciones que tenemos que tener. Nuestras iglesias muchas veces decaen. No ha dejado de tener un anciano. No ha dejado de tener obreros. Pero faltan ese intermedio de aquellos que sostienen los brazos, de aquellos que no van a agarrar la vara porque no le toca esa función, pero son capaces de ir a sostener los brazos para ganar la batalla. Que nosotros podamos mirar cada uno nuestra función, nuestra tarea. ¿Qué parte estás cumpliendo en la iglesia? ¿Cuál es tu lugar? A veces estamos mirando todo lo de importancia a los ojos de los hombres y no miramos ante los ojos de Dios. Ahí Aarón y Hur tuvieron astucia para decir, pongamos la piedra acá, que Moisés se siente y nosotros podamos tener sus brazos en alto. ¿Es difícil el momento espiritual, la lucha espiritual? Claro que sí. Es muy difícil y a veces son muy pocos los que pueden sostener la vara. Bueno, el Señor tal vez no te está pidiendo que sostenga la vara, pero sí que sostengas al que tiene la vara en su mano. Nosotros debemos entender que cada uno es parte de esta tarea y cada uno de nosotros debe servir al Señor en el lugar que nos toca. A veces, como aquellos que tienen que salir a la guerra, a veces como aquellos que tienen que sostener que tienen que sostener la vara, y a veces como aquellos que tienen que sostener a aquellos que están con la vara en alto. En Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, cortamos y nos metemos en otro libro.